Agencias Guay presenta. El representante legal de la constructora CONASA, detenido por el caso Construcción y Corrupción, afirma que fue presionado por Alejandro Sinibaldi para entregar sobornos, entre los que incluyó también el Movimiento Cívico Nacional. Por su parte, el líder de MCN, Rodrigo Arenas, afirma que desconocía el trato entre el expresidente de la Cámara de la Construcción y Sinibaldi para repartir los sobornos. Piloto de una taximoto es asesinado a balazos en pleno Parque Colón, en la zona 1 capitalina, en represalia por resistirse al pago de la extorsión. Su padre llega a la escena del crimen para protagonizar un drama. Escuchas telefónicas reproducidas hoy en una audiencia por el caso La Línea hacen ver a la exintendente de aduanas, Claudia Méndez, como una de las más ambiciosas. Luego de 2 jornadas se anuncia la salida del primer entrenador del fútbol guatemalteco y el Real Madrid buscará mantener su hegemonía en Europa ante el Manchester en la final de la Supercopa. Ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López descarta que el asalto del domingo a una base del ejército fuera una insurrección militar y declara a los atacantes enemigos de la patria. En Sin Filtro analizamos las declaraciones del empresario Álvaro Mayorga. Participe con la etiqueta SF Sobornados. Esta vez el análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Daniel Gering. Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Agencias Guay presentó. Buenas noches, llegó el momento. Gracias por recibirnos donde quiera que usted se encuentre. Tenemos toda la información que necesita conocer en este inicio de semana. Alejandro. Hola, María Luisa, hola a todos. Sí, son las noticias de este lunes 7 de agosto. Acomódese porque comenzamos. Wendy, nuevo 4x32, Beef or Chicken. 4 productos por 32 quetzales. Continuamos de esta manera. En la continuación de la audiencia de primera declaración en el caso de Construcción y Corrupción, uno de los 28 acusados indicó ante la jueza que le pagó en sobornos al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi un monto aproximado de 36 millones de quetzales de trabajos realizados. La Sala de Juzgado de Mayor Riesgo D volvió a ser visitada por los acusados del caso de Construcción y Corrupción. En la audiencia de primera declaración, Álvaro Mayorga Girón, exdirector de la Constructora Nacional, desahogó sus preocupaciones ante la jueza Erika Aifán. Añadió que el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi le indicó que debía pagar el 5% de los trabajos realizados con un monto alrededor de 36 millones de quetzales. Mayorga manifestó que si no accedía a lo que señalaba Sinibaldi, la Constructora Nacional no habría sobrevivido como empresa. La verdad que la imposición que él me hizo, pues me sentí acorralado, me sentí acorralado contra la pared, sabiendo que teníamos la empresa al borde de la quiebra por esa deuda de arrastre. Accedí a la condición que él me estaba imponiendo. Mayorga, uno de los 9 acusados que declaró, hizo énfasis en una donación que el exministro Alejandro Sinibaldi le advirtió que debía pagar la suma de 250,000 quetzales a la entidad Movimiento Cívico Nacional, y añadió que Rodrigo Arenas, director del movimiento, llegó a su oficina para recoger la supuesta donación. Más o menos en el mes de marzo de 2015, también me da una indicación donde parte de lo que se había pactado tenía que hacer una donación a la entidad Movimiento Cívico Nacional. En esa oportunidad pues, se hace una donación de 250,000 quetzales. Álvaro Mayorga manifestó que temía por su vida y la de su familia tras las declaraciones que emitió. De esta manera concluyó la audiencia de primera declaración en el caso de Construcción y Corrupción. La jueza Erika Aifán reiniciará esta audiencia el día miércoles 9 de agosto a las 8:30 de la mañana.
Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli, Sharon Flores y Noé Medina. Rodrigo Arenas, del Movimiento Cívico Nacional, afirma que el $500,000 de quetzales que recibió de José Luis Agüero, representante legal de Asfalgua, fue para la campaña No Te Toca. Además, indicó que se lo recomendó la agencia de publicidad que manejaba la campaña de Sinibaldi. Rodrigo Arenas explicó que los 500,000 quetzales que recibió de José Luis Agüero, de la constructora Asfaltos de Guatemala, es parte de una donación de la campaña No Te Toca, debido a que Agüero, sindicado en el caso Construcción y Corrupción, confesó que pagó sobornos a través del Movimiento Cívico Nacional. Nosotros en ningún momento estamos enterados de eso, de esa comunicación entre ellos, de esa extorsión y de esas presiones o de ese acuerdo al que habían llegado Agüero y Sinibaldi. En ningún momento, no teníamos por qué estar enterados. La campaña No Te Toca se dirigió a Manuel Valdizón. Arenas explicó que se pagó para que saliera en diferentes medios de comunicación en mayo del 2015 para concientizar el voto. Nosotros manejábamos un promedio, yo me atrevería a decirle, de entre 20 y 40 financistas todos los años, y ese año hemos de haber llegado a 100. Ese año fue un año de muchísimos financistas. La campaña salió por 4 y 5 semanas en diferentes medios de comunicación, indicó Arenas. Además, señala que el contacto con Agüero fue a través de una agencia de publicidad. A mí el que me refiere que llame Agüero es el publicista, la gente que estaba a cargo de la campaña de... ¿Qué agencia era? No me lo van a creer, pero no recuerdo. Me recuerdo que era apellido Marroquín, pero es que lo vi también 2 o 3 veces. Era él y otro, o sea, era la gente que se estaba encargando de la campaña de Sinibaldi. Y nada más, o sea, gente del equipo de Sinibaldi. Y ellos son los que me refieren y me dicen, ¿conoces a José Luis Agüero? Sí, lo conocía, lo llamás, o lo llamamos nosotros, lo llamo yo. Y así fue. Yo no sabía que la secretaria o la asistente de Sinibaldi lo había llamado también. Pues eso para mí fue primera noticia el día viernes. Arenas no especificó qué agencia de publicidad debido a que señaló que no recordaba. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Rafael Ovalle. Y el presidente del Movimiento Cívico Nacional, MCN, Rodrigo Arenas, se presentó voluntariamente a la FECI del Ministerio Público con el fin de solventar su situación y de informar sobre el financiamiento recibido por parte de empresas donantes vinculadas al prófugo Alejandro Sinibaldi. Brevemente comentó que recibió el dinero sin saber que era de actividades ilícitas o de alguna extorsión a empresarios constructores que ahora enfrentan proceso. Continuamos ahora estableciendo contacto en vivo, agradeciéndole al analista Renzo Rosal, que nos amplía un poco sobre esta situación, este tema tan delicado en el que Rodrigo Arenas ha quedado en una posición muy comprometida. Renzo, buenas noches, gracias por atendernos. Y te hago la primera pregunta, ¿cómo queda Arenas en todo este proceso? ¿Cómo se le ve ahora? Bueno, buenas noches, creo que queda muy mal parado el senador Arenas y el Movimiento Cívico Nacional. Evidentemente prestaron en forma abierta y sin ningún tipo de, de táctica disuasiva, la organización de activismo social en favor de uno de los grandes negocios de corrupción de este país. Evidentemente el caso de corrupción y construcción, y particularmente la red que está alrededor del señor Alejandro Sinibaldi, necesitaba del tipo de operadores como el señor Arenas, y tal parece que aunque el señor Arenas ha mencionado que se trataba de un asunto en el cual él no necesariamente sabía lo que estaba sucediendo, creo que eso es poco creíble. Creo que está claro que el dirigente principal del MCN, a sabiendas de la relación orgánica que tiene con diversos actores del sector empresarial, prestó sus servicios y el de esta organización en favor de una práctica lamentable de un soborno a gran escala, que viene a corroborar, por un lado, los altos niveles de cooptación que el mismo sector empresarial tiene, los niveles de colusión con diversos gobiernos, particularmente con el gobierno del Partido Patriota en este caso, y también viene a desarmar lo que son este tipo de estructuras llamadas de activismo social, que en la práctica se han convertido en parte estructuras satélites que han servido orgánicamente al fenómeno creciente de la corrupción.
Una última pregunta, Renzo, estamos un poco cortos de tiempo. Al recibir Arenas o MCN donativos de procedencia política para campaña contra otro político, él decía que la campaña No Te Toca y se dice que más de 90 donantes más, ¿puede ahora o tiene ahora que demostrar quiénes son todos sus financistas? ¿Debe hacerlo? Me parece que es absolutamente fundamental, porque está visto que el señor Arenas fue responsable o ha sido responsable de tener una suerte de gran canasta de recursos del sector empresarial y ahora queda al desnudo que en esa canasta hay una mezcla de recursos, probablemente algunos de origen lícito, orientados supuestamente para otro tipo de campañas de pronto más de orden ciudadano, más social, mezclados ahora con estos productos de la red de corrupción alrededor del señor Sinibaldi. Así que yo creo que, dado el nivel de mezcla de recursos, el MCN como tal tiene que presentar todo el estado de sus financistas y el conjunto de campañas. Muy probablemente el MCN también estuvo involucrado en las campañas en contra de las reformas constitucionales, en contra de la fiscal general, en contra del embajador Robinson, y todo lo que se ha desarrollado durante los últimos meses, este tipo de campañas negras. Entonces creo yo que para poner al desnudo que se trata de un asunto mucho más orgánico y que no es un asunto casual o circunstancial lo que ha sucedido en los últimos días. Renzo, te agradecemos muchísimo la comunicación de esta noche. Vamos a seguir pendientes de lo que sucede y vamos a molestarte también más adelante para seguir analizando todos los aristas de este caso tan delicado. Continuamos.